soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Marcos 3, 14a. Buenos días. Los saludo hoy, 2 de noviembre, mes de la oración. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Estaremos atentos al tema Padre Nuestro y la comunión. Hola, buenos días. Muchas bendiciones. Les invito a que esta mañana estemos muy atentos a nuestro tema, Padre Nuestro y la comunión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta ocasión. Gracias por ese tiempo, Señor, de adoración donde hemos podido exaltar, bendecir tu nombre y preparar nuestro corazón, Señor, para una intimidad contigo. Deseamos y necesitamos, Señor, ser llenos de ti. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Impártenos tu vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Para nuestro tema, Padre Nuestro y la comunión, te invito a que inicialmente nos ubiquemos en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, miremos los versículos 6 al 9. Dice Mateo capítulo 6, versículos 6 al 9. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, hermanos, es un pasaje bastante conocido, sobre todo entre los versículos 9 y versículos 13. Y conocido no solamente por el pueblo de Dios, sino por el mundo. Desafortunadamente, a pesar de las advertencias del Señor previo a este modelo, que no se hicieran vanas repeticiones, es justamente lo que en general como hombres hicimos. Corrimos a hacer vanas repeticiones y convertimos este modelo de oración en un rezo que se le atribuyen poderes mágicos, tal vez poderes curativos, poderes milagrosos, no a Dios, sino al rezo, a este modelo convertido en un rezo. Así que empecemos por ahí. Debemos evitar esas vanas repeticiones. ¿Esto quiere decir que no podemos repetir lo que oramos? Si usted ya oró por una cosa hoy, mañana ya no ora por eso. No quiere decir eso, ¿cierto? Tenemos el ejemplo del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, que oró por lo mismo, ¿cuántas veces? 3 veces. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que también nos cuenta en 2 Corintios que por la misma situación oró 3 veces. O sea que sí podemos, incluso debemos repetir varias veces la misma oración. Lo que no debemos hacer son vanas repeticiones. Si vamos a repetir algo es porque tiene un sentido, una razón de ser. Recordemos que estamos comunicándonos con una persona inteligente, de hecho mucho más inteligente que nosotros. Entonces no lo tratemos como si fuera una cosa, no lo tratemos como si fuera un cajero automático donde depositamos una tarjetica llamada oración y luego vamos a recibir
dinero o alguna cosa de Él, sino que no es una cosa, sino que es nuestro mismo Dios. Quiero decirles, el Señor les enseñó a los discípulos a orar y les puso este modelo, y la parte más importante de la oración es la primera. La parte donde dice Padre nuestro. Diga Padre nuestro. Y hoy vamos a enfocar por qué es tan importante esa parte, Padre nuestro. Antes de empezar a decir con detalle el modelo, él hace unas advertencias. Dice que cuando oremos debemos entrar en nuestro aposento. ¿Qué es eso de aposento? No es una palabra que uno use, ¿cierto? ¿Qué es aposento? Un cuarto, una pieza donde uno va a descansar, ¿cierto? Uno no dice, ay, yo ya me voy para mi aposento. No, ya me voy para el cuarto, o para la pieza, o para la cama. Uno no dice aposento, pero eso es un aposento, un lugar para uno irse a descansar. No es un lugar público, no es en la calle, no es en un centro comercial, no es un lugar público, sino un lugar privado. Un lugar privado, diga privado. Cuando vamos a orar necesitamos cierta privacidad, pero el aposento no es básicamente un sitio específico, sino que el aposento nos habla de un concepto, de un modelo, de un tipo, o de una actitud. Nuestro hermano Ramiro nos predicó en el homenaje a las madres acerca del aposento, y él nos habló de ese aposento, un lugar que preparamos para tener comunión con Dios. Así que antes de la oración, antes de empezar, antes de decir Padre nuestro, antes de eso ya tenemos que tener una preparación. Algunas veces cuando vamos a orar simplemente empezamos a orar y a veces tenemos dificultad de parar. Alguien nos dice ya, por favor. Yo he visto que en algunas reuniones el pastor Ariel tiene que acercarse y tocarle el hombro a la persona. Y a veces la persona piensa que el pastor le está diciendo, hágale. Y la persona sigue orando. Lo que el pastor le está diciendo es, deténgase para que le dé oportunidad a otros. Porque en una reunión donde hay 10 y la reunión es de 1 hora, y el primero o uno que toma la parte en la oración va a usar 45 minutos, pues es un poquito, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces la oración es ante todo una cosa que hacemos con sentido y que antes de iniciar ya tenemos una preparación. Diga, me voy a preparar. Diga, tengo que prepararme. A veces no alcanzamos a prepararnos por la necesidad de la oración, por la urgencia de la oración, entonces hacemos bien en empezar a orar. Pero en lo posible, antes de orar tenemos que prepararnos. ¿Y en qué consiste la preparación? En una privacidad, en lograr una privacidad. Nosotros podemos tener privacidad no solamente en nuestro cuarto, en nuestra pieza, incluso en la misma calle, incluso en un centro comercial, donde sea. Pero eso les decía, no es tanto un sitio geográfico como tal, sino una actitud. Si estoy en la calle y voy a orar, estoy concentrado porque estoy hablando con el Señor. No estoy orando con el Señor, uy, esas medias están baratas. A menos de que le esté diciendo al Señor algo acerca de las medias. Entonces, necesito cerrar la puerta. Diga, cerrar la puerta. Cerrar la puerta a las distracciones, cerrar la puerta al mundo, cerrar la puerta a muchas cosas de las que nos vamos a ocupar en estos días, en estos domingos de este mes. Hoy vamos como una entrada general a este asunto, pero básicamente lo que vamos a aprender es a cerrar la puerta. Ojalá tengamos un lugar privado, pero no siempre lo tenemos. De pronto nos toca orar al lado del televisor. De pronto nos toca orar al lado de alguien que está viendo una novela, al lado de alguien que está viendo una película, un partido de fútbol, propagandas. Aún así, en ese escenario que es un poco difícil para concentrarse, tenemos que cerrar la puerta. Si no cerramos la puerta, entonces nuestra atención no va a ser suficiente para concentrarnos en la oración, y tenemos que concentrarnos en la oración. Eso de cerrar la puerta nos habla de una privacidad, una concentración. Ahora,
La intención de la oración, como dice el Señor acá en el versículo 6, es por una recompensa. La oración tiene recompensa. La oración no solamente es contestada por Dios aquí en esta dispensación, sino que en la próxima dispensación tiene recompensa. De eso hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy no nos vamos a enfocar mucho en el asunto. Luego en el versículo 7 habla de las vanas repeticiones que ya he comentado, y luego en el versículo 8 dice que no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo de Dios. La oración es para el pueblo de Dios. Por eso el modelo empieza con una expresión que es Padre nuestro. Si no es mi Padre, la oración no es para mí. Cuando todavía el Señor no es mi Padre, la única oración que yo puedo aspirar a hacer es para decirle que sea mi Padre, que me arrepiento y que lo recibo como mi Salvador. De ahí en adelante ya soy su hijo, de ahí en adelante ya en propiedad le puedo decir Padre nuestro. Así que, ojo, es para los hijos, pero incluso los hijos, hay una advertencia allí en el versículo 8, aún siendo hijos, aún siendo del pueblo de Dios, podemos ser semejantes a los gentiles. Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. Es decir, no empecemos con vanas repeticiones. Algunas veces pensamos porque si la oración es larga o si usamos cierto tono, el Señor nos va a oír mejor. Que si de pronto estamos que a veces no podemos ni orar del dolor que tenemos. A veces pensamos que no, así el Señor no me va a orar, pero si pudiera orar más elegantemente. Y la oración no es de elegancia, no es de tono, no es de volumen, no es de mucha palabrería, sino de privacidad, de yo poder cerrar la puerta y poderme concentrar. ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque vuestro Padre, ¿alguien está ahí en el versículo 8? Porque vuestro Padre, diga, el Padre sabe. ¿Qué es lo que sabe el Padre? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Incluso el Padre sabe que necesitamos unas cosas antes que nosotros darnos cuenta. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y esto es muy importante para que comprendamos la palabra de esta mañana. La oración no es para informarle cosas a Dios. Él necesita ser informado de qué. Él lo sabe todo. Entonces, si Él lo sabe todo, si Él sabe que yo necesito unos zapatos, ¿para qué se los voy a pedir? ¿Se los debo pedir o no se los debo pedir si Él ya sabe? Claro. Él ya sabe, pero hay que pedirle. ¿Por qué? Porque ahí está el meollo del asunto, queridos hermanos. La oración no es para informarle a Dios. La oración es para tener comunión con Dios. La oración no es básicamente para hablar. Algunas veces las oraciones más poderosas son aquellas donde no podemos ni siquiera hablar. La oración no es básicamente para hablar con nuestra boca. La oración es básicamente para hablar con nuestro espíritu. La oración básicamente es para tener comunión, para estar un ratico con Él, para disfrutar un ratico con Él. ¿Es malo hablarle? No, hablémosle. Pero si no tienes nada que hablarle, tienes mucho por qué orar. ¿Cómo así? Estás allí en la presencia del Señor. Eso sí te asegura de cerrar la puerta, estar concentrado. Si vas a estar en silencio, que sea un silencio consciente que estás delante del Padre. Y aunque no tengas otra palabra que decirle, por lo menos le puedes decir Padre nuestro. Amén. Así que no es para informarle, Él ya sabe. Es para tener comunión con Él y para mostrar nuestra dependencia de Él. Él ya sabe, pero Él quiere que le pidamos. Y cuando le pedimos, Él nos da. El que pide, recibe. Pedid y se os. Él ha dicho eso, entonces le pedimos. Pero básicamente
es para mostrarle una dependencia, que confiamos en Él. ¿Alguno de los presentes confía en el Señor? Entonces, ¿qué debemos hacer a diario? Orar. Y orar a decirle, Señor, yo confío en ti. Ni siquiera hay que decírselo. Pero asegurémonos de cerrar la puerta, que el mundo quede atrás, que las distracciones, las angustias, todo, hacemos un alto y nos concentramos delante del Señor. Y ojalá nos acostumbráramos a empezar nuestras oraciones en silencio. Pero insisto, un silencio consciente de que estamos delante de Él. ¿Qué pasó? ¿No vas a orar? Sí, más ratico empiezo. No, ya empezó. Ya empezó porque está delante del Señor. Ya estoy en comunión con el Señor. Ya estoy delante de su presencia en comunión con Él. Eso es fundamentalmente la oración. Versículo 9, vosotros pues oraréis así. Ese es el modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. La primera palabra en el modelo es la palabra Padre. Esa palabra Padre hemos dicho otras veces, lo estuvimos investigando desde el año 2019 creo. Significa, antes del 2017, esa palabra significa origen. Padre significa origen. Por eso lo vimos con el nombre del primer hebreo. ¿Recuerda cómo se llama el primer hebreo? ¿No han leído la prensa? ¿Y la Biblia? Abraham, ¿cierto? Abraham. Y antes de llamarse Abraham se llamaba Abraham. Abraham y luego Abraham. ¿Abraham qué significa? Padre enaltecido. ¿Y Abraham qué significa? Padre de muchedumbre de gentes. Pero ambas significa padre. Y con ese Abraham fue que el Señor dio origen, dio inicio al reino, a una nación a la que pertenecemos tú y yo por la fe. De tal manera que Padre significa inicio, origen, y nosotros debemos asegurarnos, si somos hijos de Él realmente, debemos asegurarnos que todas las cosas que iniciamos sean un inicio en el Señor. Tengo un proyecto y antes de arrancar el proyecto voy delante del Señor y le digo, Señor, tengo esos planes, ¿o qué te parecen estos planes? ¿Cuándo debo arrancar? Dame los detalles. Pero muchas veces cometemos el error que iniciamos un proyecto y luego oramos para que el Señor bendiga lo que ya iniciamos. Eso es al revés. Porque entonces, ¿dónde está la primera palabra de la oración? ¿Qué es? Padre. Cuando decimos Padre, estamos declarando que Él es el origen, que Él es nuestro Padre, que todo lo nuestro depende de Él, que todo lo nuestro lo queremos poner en las manos de Él, que nos sometemos a la voluntad de Él, que somos sus hijos y que como hijos estamos en dependencia de Él. Por eso le decimos Padre. Es muy importante. Cuando le decimos Padre es porque ya antes hemos cerrado la puerta, no nos estamos distrayendo y ya estamos concentrados solamente en Él y ya le podemos decir Padre. Dice Padre nuestro, versículo 9, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El enfoque de la oración no somos nosotros. El enfoque de la oración es el Padre. Y por eso lo primero que tenemos que atender, no solamente decir Padre, sino atender es al Padre. Y dice, santificado sea tu nombre. Nosotros en la oración debemos decir eso, debemos pedir eso, debemos desear que el nombre del Señor sea santificado. ¿Qué es el nombre del Señor? El nombre del Señor representa todo lo que Él es. El nombre representa a Dios mismo. Y santificarlo significa tenerlo por algo excelente. ¿Cuántos creen que el Señor es excelente? Entonces, ¿qué hacemos? Debemos orar, y al orar decimos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Tu nombre es excelente, tu nombre no es común, porque en general, nosotros lo hemos visto, el ser humano usa el nombre del Señor en vano. Y al Señor le duele eso, pero para eso está la iglesia, para ir en contra del uso banal del Señor, y lo que hacemos es darle un uso especial a ese nombre, glorificar ese nombre, exaltar, alabar, bendecir ese nombre, santificar su nombre. El nombre del Señor es magnífico,
En el nombre del Señor nosotros somos, nosotros vivimos, nosotros nos movemos, todo lo hacemos por su nombre. No es cualquier nombre, es un nombre poderoso y lo debemos santificar. Nuestra oración, queridos hermanos, empieza entonces con Padre y exaltamos al Padre. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 1. Y en Marcos capítulo 1 miremos el versículo 35. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús. Entonces no fue al aposento. Él dice: entre en el aposento y cierre la puerta, pero él mismo no lo hace. ¿Por qué? En vez de irse al aposento, salió de él, se fue para un lugar desierto, un lugar solitario. Esto nos muestra que el aposento no es un sitio específico, sino una actitud, un ambiente especial de privacidad. Allí era un lugar desierto, nadie lo iba a interrumpir, el Señor se podía concentrar. Además que era muy de mañana y todavía oscuro, difícilmente a esa hora le vayan a interrumpir. Miremos un poco más adelante en el capítulo 3, la primera parte del versículo 14. Marcos capítulo 3, la primera parte del versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él. El Señor estableció a 12. ¿Recuerda algunos nombres de esos 12? Juan, ¿cierto? Pedro, Marcos. A todos ellos los estableció para varias cosas, pero la primera cosa, el primer propósito, la primera intención del Señor, por lo cual organizó un grupo tan selecto, es ¿para qué? ¿Para qué? No tenemos que interpretar, solamente basta con leer. Les doy este consejo. Las cosas de Dios básicamente no son para interpretarlas, sino que básicamente es para leerlas. Por eso nos dejó la palabra que la podemos leer. ¿Qué dice el versículo 14? Y estableció a 12 ¿para qué? Para que estuviesen con él. Lo primero no es predicar, lo primero no es echar fuera demonios, lo primero no es sanar enfermos, lo primero no es un poco de cosas que hay que hacerlas. Si usted tiene un enfermo, entonces no, a mí no me mandaron no, que sanelo de una vez, pero eso no es lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Estar con él. Estar con él. Entonces, por eso cerremos la puerta. Por eso busquemos el sitio desierto. ¿Por qué? Porque tengo que estar con él. Y si me van a estar distrayendo, y si estás orando pero estás mirando el WhatsApp, así como algunos hermanos que estamos en alabanza, y yo por acá la otra vez pillé a un hermanito, es que viendo en esos corticos de YouTube, y hágale para reír, y hágale viendo en internet, viendo videos en Facebook y pues Dios alumbre su corazón, porque está en tinieblas. Está en tinieblas, pues. ¿Por qué? ¿Porque está en la iglesia haciendo eso? No. Sino porque vino a la iglesia. Si va a hacer eso, que es en la casa o afuera. Pero ¿a qué venimos aquí? A exaltar el nombre del Señor, no a ver internet. Y ese hermano, dele. No. El Señor nos llamó primeramente ¿para qué? Para estar con él. Y estar con él requiere privacidad. Diga privacidad. Diga cerrar la puerta. Diga sitio desierto. Todo eso lo tengo que tener sin interrupciones. No me interrumpan. Y estoy con él. ¿De acuerdo? La oración ¿para qué es fundamentalmente? No es para pedir, no es para informarle al Señor. Él sabe lo que necesitamos. Pero es básicamente para estar con él. Amén. Es para estar con él. Miremos por favor en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. La primera parte de Efesios 6, 18 dice:
Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es Efesios 6, 18, la primera parte. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración, tu oración, mi oración, no debe ser de cualquier manera. Solamente hay una manera como debe ser la oración que nos dice el versículo 18. Y es orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Diga, en el Espíritu. Si no oramos en el Espíritu, ¿saben qué estamos haciendo? Cualquier otra cosa menos orar. La única manera de orar es en el Espíritu. Y las personas que afirman que orar en el Espíritu es orar en lenguas, pues no sé en qué momento el Señor les reveló algo que no tiene que ver. Porque cuando vamos a sanar a una persona lo debemos hacer también en él y no necesariamente vas a hablar en lenguas. Cuando vas a predicar tienes que predicar en él y no necesariamente vas a hablar en lenguas. De hecho, no vas a hablar en lenguas si vas a predicar. Cuando vamos a orar debemos hacerlo en el Espíritu y no necesariamente es en lenguas. Orar en el Espíritu no es orar en lenguas, no es cosas distintas. Orar en el Espíritu es ¿qué? Es eso, orar en el Espíritu, es una dependencia total del Espíritu. Y de eso estuvimos hablando en el mes de septiembre y en el mes de octubre, revisando acerca de la comunión. Y cómo la comunión es en nuestro espíritu, del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Entonces, si vamos a orar, debemos hacerlo en el Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que el principal órgano que nosotros usamos para orar no es la boca, sino nuestro espíritu. Por eso a veces la situación está tan dramática que no sabemos qué palabra articular. Y pensamos que no podemos orar. Sí podemos. Lo que necesitamos es una conexión con el Señor. Y esa conexión es de espíritu a espíritu. Y cuando estamos en la presencia del Señor, así estemos en silencio, pero en esa comunión de espíritu a espíritu, lo que estamos haciendo ya es orar en el Espíritu. De ahí en adelante el Espíritu Santo nos va a guiar a qué decir. Y vamos a orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Esa es la oración en el Espíritu. Si miramos en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire que necesitamos una dependencia del Espíritu. Entonces ahí es donde vemos que cobra importancia que lo primero que debemos decir o hacer es esa actitud de Padre nuestro. Nos ponemos en dependencia de Él. Y antes de poder llegar ahí, antes de eso, hemos tenido que cerrar la puerta o irnos a un sitio desierto, es decir, estar concentrados. Hay unos ruidos que debemos silenciar, hay un movimiento que debemos detener. De eso es que nos vamos a ocupar casi todo este mes. Muy bien, entonces si lo hacemos así ya tenemos la guía del Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, porque orar exactamente, bueno, esta persona está delicada de salud, está tan enferma, hemos orado y sigue enferma. ¿Qué oramos? Señor, llévatela, ¿sí? Amén. Decimos, Señor, llévate a este hermano. A veces dan ganas de decirle, Señor, llévate a este hermano, ¿cierto? O se lo mandamos. A veces no sabemos qué decir. Sánalo, llévatelo, no te lo lleves y déjalo sufriendo más tiempo. O sea, no sabemos qué hacer.
Pero si estamos en comunión, podemos confiar que el Espíritu nos va a guiar en qué es lo que debemos decir. ¿De acuerdo? Bien, con esta base, sabiendo que la oración fundamentalmente no es informarle al Señor, sino estar con Él, quiero que vayamos ahora a Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 4, y en Hebreos capítulo 4 veamos el versículo número 16. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros logramos orar, cuando logramos conectar con el Señor, cuando logramos estar allí en el trono de gracia, vamos a ser muy bendecidos porque vamos a alcanzar misericordia y también vamos a hallar gracia. Pero antes de eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Según ese versículo 16, ¿qué debemos hacer? Acercarnos. Y si el apóstol nos dice que hay que acercarnos, es porque estamos lejos. De cierta manera estamos lejos. ¿Lejos de qué? Según el versículo 16, ¿lejos de qué? Lejos del trono de gracia. Bueno, muy bien. ¿Cuál es ese trono de gracia? Si nos vamos a acercar a un lugar, tenemos que saber la dirección, dónde es, dónde queda. ¿Cuál es ese trono de gracia? ¿Quién está en ese trono? ¿Quién está en ese trono sentado allí? En un trono como rey. Está nuestro Señor, está el Padre y el Hijo está a su diestra, ¿o no? Eso es lo que nos dice la Biblia, eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 5, ¿cierto? Ahí está el Padre y el Hijo a su diestra, el cordero, un león cordero ahí a la diestra del Padre. Ese es el trono de Dios. Y en el trono de Dios Él está en justicia, administrando todo el universo, ejecutando juicios por acá, juicios por allá, juicios por acá. Y para nosotros también es el mismo trono, no es otro trono, es el mismo trono, solo que como somos hijos, solo que como le podemos decir Padre nuestro, ese trono que es un trono de justicia para nosotros es un trono de gracia. Y por eso, ¿cómo nos podemos acercar según dice ese versículo 16? Con confianza. No vamos a orar como con ese miedo, uy, es que cometí este pecado, mínimo me va a arrancar la cabeza. No. Nos podemos acercar ¿cómo? Confiadamente. Nos acercamos confiadamente ¿a dónde? Al trono de gracia. El trono de gracia está en el cielo. Y ahí está el Padre, ahí en el cielo, en su trono. O sea que para acercarnos tenemos que hacer un viaje al cielo. ¿Cómo es el asunto? ¿Nos tenemos que morir primero? ¿O cómo es? Hasta que no me muera no oro, no me acerco al trono. Hasta que no me muera no alcanzo misericordia ni hallo gracia. ¿Será? ¿Recuerdan que Jacob tuvo un sueño muy espectacular? ¿Una qué? Escalera, ese es de los míos, hincha del América mínimo. Una escalera. Jacob soñó con una escalera que la base estaba apoyada, una base en la tierra y otra base en el cielo. Y él vio que descendían y también subían ángeles y que allá en la otra punta, en el cielo, ¿estaba quién? Estaba Dios. Todo eso lo vio Jacob y cuando él se despierta, él dice: ¡oh, por Dios! Esto es tierra santa, eso es espectacular. Esto no es cosa sino, eso es puerta del cielo. Diga, puerta del cielo. Diga otra vez, puerta del cielo. Jacob se dio cuenta que era puerta del cielo. ¿Por qué? Porque había una conexión entre la tierra y el cielo. Diga conexión. Diga escalera.
Él vio esa escalera y en Juan capítulo 1 el Señor Jesús declara, revela que Él es la escalera. Jesús es la escalera. Jesús es la escalera que une la tierra con el cielo. ¿Y cómo es posible eso? ¿Dónde está Jesús en este momento? Escucho respuestas. En el corazón de Diego. ¿Y dónde más está? En tu corazón también. ¿Dónde más está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Solamente está en nuestro corazón? ¿Dónde? En el cielo, en la diestra del Padre. Está en nuestro corazón y está en el trono de gracia. Como Él es la escalera, esa escalera está en nuestro corazón y está en el cielo. Miren, una punta toca nuestro corazón y la otra punta toca el cielo. Él es la escalera. Entonces la oración se convierte en una literal ventana, una puerta al cielo mismo. Hay una conexión entre la tierra y el cielo gracias al Señor. Por eso es que cuando oramos, el Señor nos enseñó que debemos pedir en su nombre. Pedimos las cosas en el nombre de Jesús, que es la escalera. Entonces, ¿qué hacemos para acercarnos al trono de gracia? No tenemos que ir al cielo. El Señor ya lo hizo todo más sencillo para nosotros. Lo que tenemos que es ir al otro punto de la escalera. Porque si tocamos el primer punto de la escalera, inmediatamente tenemos conexión con el otro punto de la escalera. ¿Y cuál es ese punto de la escalera donde sí podemos ir? Donde debemos ir. Se llama espíritu. Es tu espíritu, es tu espíritu, es mi espíritu. Nuestro espíritu y el cielo están literalmente conectados por una escalera llamada Jesús. Cuando nosotros oramos, tenemos que ir, acercarnos al trono de gracia. ¿Por qué acercarnos? Porque estamos con ruidos, estamos con el corre-corre, estamos distraídos con la televisión, con el trabajo, con el estudio, con los asuntos familiares, con los asuntos políticos del país, del mundo. Y entonces eso nos aleja. Eso hace tanto ruido que nos aleja. Es necesario ir al aposento, es necesario cerrar la puerta, es necesario ir al sitio desierto, es necesario acercarnos. ¿Acercarnos a dónde? A la presencia del Señor que está en nuestro espíritu. Si no cerramos la puerta, ¿cómo vamos a hacer eso? Si a veces estamos en una adoración bien espectacular acá, eso es muy fácil porque todos estamos en las mismas. Y hay otro por allá viendo Facebook. Sí, no me contaron, yo estaba ahí. Yo estaba ahí, incluso es que para no distraerme me tocó irme por otro lado. En serio, eso distrae. ¿A usted no le ha pasado que lo atrapa ahí? Ay, no, 5 minuticos más cuando hora y 5. Cosas como esas nos distraen, nos alejan. Por eso hay que cerrar la puerta, por eso hay que ir al lugar desierto. Por eso es que tenemos que acercarnos al trono de gracia. Para acercarnos al trono de gracia tenemos que ir a nuestro espíritu. Diga mi espíritu. Diga escalera. Diga cielo. Diga contacto. Puerta del cielo. Esa es la oración. Ese es el poder que hay en la oración. Ahí mismo en Hebreos encontramos en el versículo 19 y 25 del capítulo 7 indicaciones de acercarnos. De hecho, toda la carta de Hebreos o a los hebreos es un llamado a acercarnos a la presencia del Señor. Y quiero que miremos detenidamente en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hagamos una pausa ahí para ir entendiendo todo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo.
Antes, ¿dónde era ese lugar santísimo? En el Antiguo Testamento, ¿dónde era el lugar santísimo? Una parte del templo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Del templo, y antes del templo una parte del tabernáculo de reunión. Había un lugar llamado lugar santísimo donde el Señor manifestaba su presencia y donde un sacerdote podía entrar una vez al año y tener ese contacto directo con Dios. Antes era así, había un velo, una cortina que impedía el libre acceso, pero según dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19, ahora las cosas han cambiado, porque ahora tenemos ¿qué? Libertad para entrar. Diga, libertad para entrar. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Total, es por la sangre de Él. Sin ese sacrificio no hubiéramos tenido ese acceso, porque explica el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, la carne del Señor en la cruz desgarrada, es el velo que se abrió. Recuerdan que los evangelios nos cuentan que cuando el Señor muere, el velo, literalmente el velo del templo se rasga de arriba, no de abajo, sino de arriba a abajo, dando a entender que es algo de Dios, es Dios que lo rasga, es decir, ya no hay obstáculo, ya no hay impedimento para ir ¿a dónde? Al lugar santísimo. O sea que tenemos que sacar el pasaporte para irnos para Jerusalén, ¿no? Hay muchos hermanos que hacen esa romería y rico ir, ¿no? Rico ir a conocer por allá, ¿cierto? Claro que por esos días hacen mucho ruido por allá esas bombas. ¿Será que tenemos que ir al templo? ¿Cuál es el lugar santísimo ahorita? El Señor Jesús nos cuenta Hebreos que Él entró. Yo no sé si el versículo siguiente dice, el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Después vuelve a decir versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Otra vez dice que nos acerquemos, pero si nos vamos a acercar a un lugar tenemos que saber dónde queda. ¿Dónde queda ese lugar santísimo? Hermanos, nuevamente lo mismo, el mismo concepto que vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Lo mismo con el trono de gracia, lo mismo es con el lugar santísimo. El lugar santísimo ahorita es el cielo donde el Señor entró. Y entonces nos tenemos que ir para allá, no. Ya sabemos que es en nuestro espíritu. En nuestro espíritu es que se manifiesta ahora la presencia del Señor. En nuestro espíritu es donde está literalmente la presencia del Señor. Ese es el lugar santísimo. Cuando la mujer samaritana está charlando con el Señor Jesús y ella le toca varios temas para confundirlo, para escaparse del Señor, pero no lo logró porque ella fue salva gracias a que el Señor la confrontó. El Señor le enseña que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como Él es espíritu, la única manera de adorarlo es con nuestro espíritu. Es exactamente lo mismo con la oración. Como Él es espíritu, la única manera de entendernos con Él es por nuestro espíritu. Por eso el llamado de Hebreos es acercarnos al trono de gracia. Por eso el llamado de Hebreos es acercarnos al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo vuelve y juega. ¿Cómo podemos acercarnos allí? Yendo a nuestro espíritu. Si yo le digo a usted, haga un ejercicio en este momentico de no pensar, no usar su mente ahorita, no le estoy diciendo que la deje en blanco, sino que no la use, de no ocuparse de sus emociones en este momento, de concentrarse en Dios, en el Señor, en la presencia de Dios, tratando de ejercitar solamente su espíritu.
Que esté concentradito allí un momento, solamente pensando en el Señor. Nos cuesta, a mí me cuesta, le cuento. Porque inmediatamente digo, empiezo a pensar. Y eso, en el mejor de los casos, a pensar con mi mente en el Señor. Pero muchas veces ni siquiera en el Señor, sino en que, bueno, ahorita en la tarde, al fin vamos a ir a almorzar juntos, o sea, ¿en qué quedó eso? Pero espérate, o sea que ahorita tengo que charlar con esta persona, y mientras tanto, y como mañana tenemos empezamos a pensar, la mente es súper volátil. Por eso la necesidad de acercarnos, por eso la necesidad de cerrar la puerta, por eso la necesidad de ir a un sitio desierto. Hermanos, tenemos que hacer el ejercicio de ir a nuestro espíritu, porque la oración, la única oración, se hace en el espíritu, no es en nuestra alma, no es con la boca, no es con nuestro cuerpo. Nuestra alma se une, el cuerpo se une, pero es el espíritu la clave acá. Diga, el espíritu es la clave. Diga, el espíritu es la clave. Tenemos que acercarnos, como dice en Hebreos. Acerquémonos, dice el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los cuerpos con agua pura habla de los pecados que hemos cometido, pero también habla de la conciencia, y eso toca nuestro espíritu. Concentrados completamente en el Señor. Lo primero que vamos a hacer para orar es prepararnos, porque lo siguiente que vamos a hacer es decir, Padre nuestro. Y si no nos preparamos antes, ese Padre nuestro nos va a salir como rezo. Va a decir Padre nuestro automáticamente, pero estoy pensando en 1001 cosas. Ni siquiera he cerrado la puerta. Ni siquiera me he acercado. No he buscado al trono. No he buscado el lugar santísimo. Simplemente le voy a informar al Señor que tengo estos problemas. Señor, resuelva. El Señor ya sabe. Lo que necesitamos es comunión. Diga, comunión. Vamos por favor a Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5. Y miremos allí los versículos 2 y 3. Salmos capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice el versículo 2: Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Mire tan bonito. Se dirige al Señor como Rey mío, ¿cierto? Rey mío, eso nos habla de un reino. Eso me habla que voy al Señor, pero lo considero que Él es el Rey. Rey mío. Y luego dice, Dios mío. Dios nos habla, ese nombre, llamarlo Dios, nos habla del poder de Él, de la creación. El que es Rey y el que creó todo. A Él es que voy a una persona superpoderosa. Dice, versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ese es como el título. Y en el siguiente versículo, en el versículo 3, ya se habla la manera más detallada de la oración. En el versículo 2 dice, le está llamando la atención, atención, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque a ti oraré. Y luego, cuando ya va a orar, dice, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el siguiente versículo, es decir, en el 3, ya se habla más detalladamente. Ahí ya no se refiere a Él como Rey mío, ni como Dios mío, sino como
Versículo 3. Oh Jehová. Recuerden que Jehová es el nombre del Señor, el nombre de Dios, es el mismo poderoso Dios, tiene todo el poder, el creador, y sigue siendo el rey, pero ahora está inclinado hacia nosotros. Jehová es el nombre del Señor, inclinado hacia favorecernos, en ayudarnos en cualquier cosa que tenemos. Y ese es el sentido de la oración. Pero luego en el mismo versículo 3 dice: de mañana oirás mi voz. O sea que Él sí tiene que oírnos. O sea que sí hay que hablar. O sea que sí hay que pedir los zapatos, sí hay que pedir la remesa, sí hay que pedir para el arriendo, sí hay que pedir perdón, sí hay que pedir cosas. Él va a oír la voz. Pero no solamente es para que oiga la voz. ¿Qué más dice? De mañana va a hacer dos cosas. En la oración, Él va a orar. Y en esa oración, ¿en qué consiste? Dice que dos cosas. Oirás mi voz, y también dice de mañana, me presentaré delante de ti y saldré corriendo a la carrera porque me cogió la tarde. Me levanto, suena el reloj y Padre bendice a toda mi familia y a todo el mundo entero en el nombre de Jesús. Y en el bus te digo amén, porque medio oyó la voz, medio me presenté, pero esperé. No esperé nada. Hermanos, la oración no es para informarle cosas a Dios. La oración es para estar con Él. Nos presentamos delante de Él y ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Esperamos. Sí, y no ir a trabajar, va como una compañerita de trabajo, creyente. Ella dijo que era creyente. Y eran las 8. La entrada era a las 8 y una vez llegó a las 8:45. Entonces la jefe esas jefes todas tenaces, le llamó la atención ahí delante de todos: ¿qué son estas horas? Y ella le dijo: estaba en mi devocional y tuve que tomarme más tiempo. Qué espiritual la hermana, ¿no? 45 minutos más, seguro el Señor le dijo algo especial, no sé. Y así le dijo a la jefe. Delante de todos la jefe la regañó y delante de todos ella dijo que por el devocional. En otra ocasión eran las 8:15 y estaba la Biblia abierta y ella estaba sobre el escritorio así. Yo no sé si durmiendo, tal vez que el Señor le revelara algo en sueños, no sé, o estaba orando, yo no sé. Lo que sí sé es que era hora de trabajar. Entonces, seguro ella aplicó esto, ¿no? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperé tanto que pues llegué tarde al trabajo. ¿Será? Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar eso? Más temprano. Y si no se puede más temprano, después, en otro horario, para el mediodía. Tenemos 24 horas diarias. Escojamos. Y no tienes que escoger 3 horas necesariamente. Puedes orar 5 horas, o por lo menos intentar 5 horas, y si ni siquiera cerraste la puerta, entonces ¿de qué vale eso? De nada. No te acercaste al trono, ni siquiera sabes si esa oración va de acuerdo al Señor, ni siquiera sabes si el Espíritu te guió o no. ¿De qué si no estás orando? Entonces, mejor duerme otro ratico, mejor llega temprano a la oficina. Tenemos que acercarnos, tenemos que presentarnos delante del Señor y esperar. Miren, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas.
Entonces, a veces no tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, dame fuerzas. Lo único que tenemos que es presentarnos delante de Él y esperar. Y ya nos está dando nuevas fuerzas. La oración no es para informar. La oración es para estar con el Señor. Aquí mismo en Salmos, vamos al 46, Salmos 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10 dice: Salmos 46, versículo 10, dice: estad quietos. Esto lo compartió mi hermano Ariel en estos días en el grupo. Todos lo vieron porque yo sé que todos están muy atentos de lo que se pone allí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mire lo que dice el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Esto para quién es? Para toda la humanidad tiene que estar quieta y conocer que Él es Dios. Pero si nosotros que somos su pueblo, su iglesia, sus hijos, no somos capaces de estar quietos, voy a ir orando y voy haciendo el desayuno porque, ¿vale? Puede que sí, pero si ese es tu hábito, mejor cambiarlo. O sea que si usted va manejando la moto no puede orar. Claro que sí, pero solamente ora. Si le roban esa moto, ya no vuelve a orar. Tenemos que estar quietos, y si tenemos esa quietud, ahí sí vamos a ¿qué? A conocer que Él es Dios. Vamos a tener revelación de Él si tenemos una quietud. ¿Por qué? Porque esa es la manera de acercarnos al lugar santísimo, acercarnos al trono de gracia. Un poquito más adelante, Salmos 62. Salmos 62, versículo número 1, dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Note que habla del alma y no dice callada, sino que dice, ¿cómo dice? Acallada. Y note que es con doble L, no con Y. Acallada. ¿Y qué es lo que está acallada? El alma. ¿Y dónde se acalla el alma? Según ese versículo, en Dios. ¿Habrá algún otro lugar para acallar el alma? No, porque dice que este versículo es tan poderoso. En Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué es eso de acallada? Acallada es en silencio, pero no solamente en silencio consciente. No es que ese porque está en silencio, porque se durmió. Pero mira que empieza a roncar y se acabó el silencio. No, no es porque se durmió. Es un silencio delante de Dios y un silencio consciente. Es un silencio, pero también es una quietud. Es un descanso, un reposo. Es que usted le ha pasado. Usted va delante del Señor, se presenta delante de Él, espera en silencio, inmediatamente usted empieza a sentir cómo su alma se va aquietando, se va serenando, se va calmando, como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento empieza a guardar sus pensamientos, su corazón completo, empieza a disfrutar esa paz de Él. Su alma está acallada. Nuestra alma no es buena para estar así. La mente como es de fregada. Y las emociones. Las emociones, si uno tiene, digamos que uno se enoja fácil. Entonces, como eso es tan feo, enojarse fácil,
entonces uno empieza a trabajar más la mente para controlar eso. Entonces ya puso a trabajar la mente también. Entonces de que está trabajando las emociones, ahora la mente. No, eso es un complique. ¿Qué es lo mejor? Acallar el alma. Y el alma se compone de... Daniel es el que sabe. El alma se compone de ¿qué? Mente, emociones y voluntad. Nuestra alma se compone de mente, emociones y voluntad. ¿Qué tenemos que hacer para acallar el alma? Ir delante de Dios y esperar ahí, sabiendo lo que dice la otra parte del versículo 1, que de Él viene mi salvación. Él es. Llegué aquí delante del Señor, ya está resuelto. Por eso me gusta decir que el éxito de nuestra oración no espera el resultado, sino que desde que yo oro, ya estoy en victoria. Una muestra que estoy en victoria es que todas las situaciones, aún las peores, las puedo poner delante del Señor. Una muestra de victoria es que yo puedo ir delante del Señor y esperar. No, pero es que tengo mucho afán. ¿El alma está quieta? No está quieta. Espere un poquito. No, mientras hago esto, no. Su alma, usted dice, yo resuelvo esto y yo voy a quedar tranquilo y después sí me concentro en la oración. Eso es lo que uno piensa. Pero el alma no se acalla cuando se solucionan los problemas. Porque dice Salmo 66:1, en Dios solamente está acallada mi alma. No hay otro lugar, solamente en Dios. Solamente permaneciendo delante de Dios es que nuestra mente se calma, nuestras emociones se calman, nuestra voluntad se calma. Ya. Y cuando ya nuestra alma está acallada, ya nuestra mente no va a tomar el control. Ya nuestras emociones no va a tomar el control. Ya nuestra voluntad no se va a imponer. Ahora va a ser nuestro espíritu el que ya está listo para seguir en esa comunión, seguir en esa oración y orar ahora sí en el espíritu. Orar con la guía del Señor. Además de que estoy disfrutando ese descanso, estoy recibiendo la guía del Señor para poder hablar lo que Él quiere. Por eso tenemos que cerrar la puerta, por eso es que tenemos que ir al lugar desierto, por eso es que nos tenemos que acercar al trono de gracia, acercar al lugar santísimo. La única manera es acallar nuestra alma. Usted no diga, hasta que mi alma no esté tranquila no me pongo a orar porque ¿para qué voy a perder el tiempo? No, porque solamente en Dios es que se puede lograr eso. Por eso el pastor Ariel años atrás nos decía que al principio puede ser una lucha, un problema, pero persevere, aguante haciendo ¿qué? Esperando. Esperar, nosotros nos inquietamos, Señor, tú ya sabes lo que necesito, mándamelo. Pero Él quiere que estemos con Él, porque orar no es informarle al Señor cosas, Él ya sabe. Orar es permanecer con el Señor, estar con el Señor. Diga, quiero estar con el Señor. Acompáñame de pie y nuevamente di, quiero estar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos aprendiendo lo que tú enseñaste a tus discípulos. Enséñanos a orar, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra. Por tu Espíritu, guíanos. Yo quiero invitar a algunos hermanos que tengan la libertad. Algunos tienen la libertad, la posibilidad de ponerse sobre sus rodillas en este momento. Otros pueden ser sentaditos, otros de pie. Lo más importante es la actitud. Y vamos a hacer un ejercicio que mañana tenemos más tiempo de hacerlo, ¿no? Hoy ya tenemos que
cerrar, irnos ya. Pero mañana tenemos ese tiempo de ayuno y oración donde podemos aprovechar para estar con el Señor. Y en ese momento, hermanos, allí sobre nuestras rodillas lo que vamos a hacer es orar. Vamos a orar. Y lo primero que vamos a hacer en nuestra oración es no decir absolutamente nada. Nada. Solamente concéntrate en el Señor. Cierra la puerta, que el mundo quede afuera. Y en ese espacio solamente estás tú con el Señor. Allí podemos reconocer que Él es Rey, que Él es todopoderoso, pero también se inclina hacia nuestra necesidad. Y como sus hijos, nos acercamos a Él y le podemos en propiedad decir: Padre nuestro, Padre, Padre, Papá. Recuerda cuánto te ama, cuánto te cuida, te ha perdonado, te ha salvado, te ha sanado, te acompaña. Y vamos a aprender a cerrar la puerta a toda distracción, a ir a un sitio desierto donde nada nos afecte. No solamente que no nos afecte a otras personas, sino que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones no interfieran. Nos presentamos delante de nuestro Señor y esperamos delante de Él. Recibimos fuerzas nuevas, recibimos conocimiento de su nombre, de quién es Él. Nuestra alma está acallada delante de Dios. De Él proviene nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Es nuestro Padre, el origen de todo. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti. Te necesitamos. Estamos tan necesitados de ti, de tu presencia, de estar contigo. Qué dulce es estar delante de tu presencia. Queremos contemplarte. Queremos mirarte, deleitarnos en ti, en tu belleza, en tu gloria, en tu poder. Necesitamos un mundo de cosas, miles de cosas. Tenemos inquietudes, pero todo eso queda en segundo plano. Es irrelevante ahora.
Lo único que deseamos y necesitamos realmente es a ti, Señor. Padre nuestro, Abba Padre, bendito eres. Eres precioso, Señor. Tu nombre sobre todo nombre. Exaltamos tu nombre, santificamos tu nombre. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre tan glorioso. No hay nada por encima de tu nombre. Nos rendimos a tu nombre. Nos gozamos en tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor, por regalarnos esta puerta del cielo. Gracias por este contacto directo al trono de gracia. Gracias por este contacto directo al lugar santísimo. Gracias por este disfrute de tu presencia. Gracias, Señor, porque tenemos libertad de entrar. Y es lo que estamos haciendo. Nos acercamos a ti, Señor, a tu presencia. Delante de ti queremos esperar, permanecer. Solo queremos estar contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, a ti toda gloria, toda honra hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un mes muy especial por delante para disfrutar. Les animo a que, si no lo ha hecho, se inscriba en las cadenas de oración, de ayuno, que esté muy puntual mañana.
Dios mediante las 9 arrancamos. Va a ser un tiempo muy especial. Tiempo que el Señor nos regala. Bendiciones.